Esto es Abra, Tecnologías Emergentes, donde buscamos conversar sobre las diversas tecnologías, la data y las soluciones digitales que están moldeando la transformación de empresas y donde impactan a miles de personas dentro de la industria 4.0. Abrimos este espacio para ayudar a compañías, equipos y principalmente a personas como tú, quienes están creando el futuro del trabajo y moldeando a las organizaciones del futuro en Latinoamérica. Para el episodio de hoy tenemos el honor de contar con uno de los más grandes exponentes en temas de Big Data e inteligencia artificial en Latinoamérica, emprendedor y cofundador de la consultora Rocking Data ubicada en Argentina, ingeniero participante del Global Solutions Program de Singularity University junto a renombrados personajes de talla mundial, científicos, ingenieros, y recientemente autor del gran libro Cómo piensan las máquinas. Y no quiero dejar de mencionar que es obviamente un músico y rockero apasionado que nos acompaña en esta gran sesión que vamos a tener, que va a estar muy entretenida. Freddy Vivas, muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión. Gracias por la invitación. Bueno, Sebas, la verdad que de lo único que no puedo negar es que me encanta la música y tocar la batería, eso es lo que más me gusta. Genial, Freddy. Justamente hoy día nos queremos enfocar en qué está ocurriendo en este mundo de los algoritmos, de la inteligencia artificial, del machine learning y en general cómo la data puede ayudarnos tanto a nosotros como personas y a las organizaciones a mejorar en este contexto de la cuarta transformación, cuarta revolución industrial. Y para eso tengo la pregunta básica ya que tenemos, que es, ¿cuándo realmente hablamos de inteligencia artificial, Freddy? ¿Cuándo hablamos de inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una tecnología que tiene más de 50 años. Eso es sorpresivo, ¿no? Mucha gente suele pensar que es una cosa que se inventó en los últimos años, pero ya el padre de la computación, digamos, el padre de las computadoras, Alan Turing, hablaba de esto en los años 50. O sea, Mm. ¿qué pasó que desde Turing a hoy se tardó tanto en que aparezca la inteligencia artificial? Quizás esa es la pregunta, ¿no? Y creo que lo que pasó fue que hay una evolución de la tecnología y de determinadas características que habilitan que existe la inteligencia artificial. Hablo de los datos, tenemos muchos datos, existe el concepto de Big Data, que no es tan viejo, porque antes los datos eran costosos de almacenar, había gente que guardaba datos y borraba datos de un año para atrás. Eso ahora sería una locura. Yo trabajé en empresas donde se eliminaban los datos y decían, no, guardemos 6 meses porque ya no hay más lugar en el disco rígido, en el servidor. Eso suena hoy Sí. gracioso, pero eso era una realidad de la mayoría de las empresas en los últimos, si mirás 15 o 20 años para atrás, cuando yo empecé a trabajar, hace 20 años. ¿Qué pasó entonces ahora? Los datos son más baratos de almacenar, la nube es cada vez más rápida, Internet es cada vez más poderosa, los celulares computan a una potencia que no existía hace 15, 20 años. Un celular de hoy, cualquier celular de estos, es casi igual a una computadora de trabajo que se tenía hace 10 años, ¿no? Y todo eso pasó, todo eso evolucionó y generó más posibilidades para que exista la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial, como decíamos, existe hace 50 años, pero en casos concretos existe, diría, hace no mucho más de 10 años. Porque la inteligencia artificial toma los datos para, por ejemplo, encontrar cosas en imágenes, en videos, en audios, para hacer predicciones de cosas que van a suceder. La potencia de la inteligencia artificial recién la estamos viendo en los últimos años gracias a la existencia de los datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, diría que es un concepto bastante novedoso. Análisis de datos se hace mucho tiempo, pero no con la potencia que hoy nos entrega esta tecnología que para mí sin duda es la más disruptiva de la historia de la humanidad. Wow. Justamente por ahí en el libro comentas también de que hay esta tecnología, o sea, la cuarta revolución industrial no se podría haber dado sin estas nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, Uh -huh. ¿cierto? ¿Y cuál desde tu punto de vista es como esta piedra angular que generó el quiebre entre el antes y el después? Pensando que tú igual comentas que antes también existía la inteligencia artificial, no Sí. era tan popularizado, pero ¿qué ocurrió en ese cambio que gatilló toda esta ola de nuevas tecnologías, del cloud, del 5G, Sí. etcétera, etcétera? Bueno, para lo que nos gusta la tecnología es como una evolución, digamos, ¿no? O sea, ¿Mm? eh, digamos, yo
vi las primeras conexiones a Internet en Argentina, o sea, y no soy tan viejo, ¿no? Pero tengo esa experiencia y me acuerdo de haber estado en un lugar y ver una persona que se conectaba con el típico teléfono del módem, el ruido ahí, y ver eso en vivo, para mí, mira, lo estoy contando hoy, 20 años después, ¿no? O sea, o más de 20 años después, 25 años, yo habré tenido 14, 15 años cuando vi eso. Y realmente me choqueó. Y después fui viendo de cerca toda la evolución de las tecnologías, ¿no? Pasamos de esa internet de modem, de dial-up, a banda ancha, a fibra óptica. Antes, para descargar un video de 1 minuto, se podían tardar capaz que 1 hora. Eso pasaba hace 15 años. O sea, no pasaba hace 1000 años, 15 años. Mm, Ahora descargas una película de 4K en segundos. ¿Cómo puede ser eso? Te vuelve a la cabeza cuando lo pensás. mm, La ingeniería que hay atrás de todo eso. Cuando hoy estamos todos comprando con el celular, ¿no? Compramos en Amazon, pedimos usando herramientas como Globo, Rappi, usamos home banking, no vamos al banco, o sea, toda la experiencia de vida, básicamente, laboral, cotidiana, cuando le hablas a Siri y Siri te responde y le decís, Siri, buscame datos de tal cosa, Siri entiende tu lenguaje natural, eso es inteligencia artificial. mm, Waze, cuando vos le decís dónde quiero ir, interpreta el mejor camino en tiempo real, se fija cuántos autos hay, si hay un tránsito más pesado que lo normal, y te hace una recomendación basada en datos, te dice, bajá en esta autopista y agarrate 10 minutos. Eso es inteligencia artificial también. mm, Y eso es porque cambió un paradigma en el que todos generamos datos, ¿no? Todos generamos datos y todos hacemos cosas a través de lo digital que también genera datos, ¿no? Y aún más en los últimos 2 años con la pandemia, donde mucha gente, por ejemplo, de más de 60 años, empezó a hacer sus primeras compras online, se ujú. animó a poner la tarjeta de crédito en una plataforma. Todo eso es muy disruptivo, lo vemos como algo natural, digamos, ¿no? Exacto. Pero es súper disruptivo y nos está pasando por adelante. Y las empresas que puedan implementar esto bien son claramente las que van a ser ganadoras. Antes se decía, las empresas que sepan usar bien sus datos van a ser las empresas líderes. Hoy podría decirse que son las empresas que implementen bien esto, son las que sobrevivan a ese nivel, ¿no? Wow. Las empresas que puedan entender los mercados, los consumidores, los pacientes en una clínica, los alumnos en una universidad, los que puedan hacer eso bien usando los datos, van a ser las que continúen haciendo un modelo de negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Porque se vuelve un mercado cada vez más competitivo, que cambia más rápido, ¿no? Y encontrar esos patrones ocultos en los datos, y encontrar esas tendencias en los datos, son los que nos van a dar las ventajas. Es súper interesante, Freddy. Justamente ese tema es como nosotros hoy día vemos que ya es una realidad la inteligencia artificial y a veces ni Sí, siquiera nos damos cuenta y está ahí. Justo también tenía esa pregunta de cómo nos damos sí, cuenta que a veces estamos frente a inteligencia artificial. Incluso me acuerdo que en una demo de Google, ¿cierto? Partieron hablando por teléfono, todos creían que era una persona que estaba detrás, pero quién era finalmente era un robot finalmente, bot. sí, ¿cierto? Y justamente ahí con tu libro también hiciste un ejercicio similar que no lo voy a revelar ya, para que la gente lo vaya leyendo, porque a mí sí me rompió la cabeza al momento de terminar el prólogo de hecho y entender qué estaba ocurriendo ahí. Súper interesante también. Sí, 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 sí. Eh, eh, Totalmente, ese caso del libro lo busqué a propósito para mostrar lo que está sucediendo hoy, digamos, ¿no? mm. Me parece muy poderoso. Freddy, cuando agarré el libro, yo dije, bueno, debe ser un libro muy técnico, ya muy de datos, muy en entender como los algoritmos, la lógica. Sin embargo, en el camino me estaba dando cuenta que obviamente tiene mucho eso, tiene parte de la Sí, explicación del diccionario de qué es cada una de las cosas. Sin embargo, el subtítulo dice aquí inteligencia artificial para humanos. Y en el camino me empecé a dar cuenta que esto era un conjunto de poesía con un sueño, una visión que tienes también a futuro, mezclado con Asimov, medio futurista. Y me encantó el giro que le diste porque no es un libro técnico ya, a pesar de que habla de Big Data e inteligencia artificial. Y creo que ahí también se sí, mezclan una parte de tus talentos y tus estudios también como la comunicación
con el mundo de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo fue que llegaste a conectar esto, sobre todo en un mundo donde la inteligencia artificial y los robots lo vemos como algo muy duro, pero Sí. por el otro lado hay un lado muy humano que tienen estas tecnologías? Gracias, bueno, gracias por el comentario, se nota que lo estuviste leyendo y mirando, así que me pone contento. Mirá, siempre me gusta volver a los referentes, ¿no? Los que ya pensaron en esto muchos años, y parte de armar el libro fue ver qué habían pensado los grandes pensadores, ¿no? De todo esto. Mm. Y hay una frase que me gustó mucho que dijo en una entrevista a Alan Turing en 1951, una entrevista que dio la BBC, dijo, si podemos desarrollar máquinas que piensen, vamos a entender mucho más sobre cómo pensamos nosotros. Mm. Explotó la cabeza, ¿no? Porque eso me hizo dar cuenta que en realidad la inteligencia artificial, más que una disciplina tecnológica, es una disciplina humanística. Suena loco lo que estoy diciendo, pero voy a tratar de Mm. justificarlo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando vos haces un modelo de inteligencia artificial, estás tratando muchas veces de replicar cómo pensamos los humanos. Está tratando de entender cómo conocemos el mundo de los humanos, ¿no? Entonces, vos a una máquina, la máquina no puede por sí misma pensar, no puede por sí misma reconocer lo que sucede en el mundo, entonces vos tenés que darle ejemplos de cosas, ¿no? Tenés que darle datos. Entonces, ¿querés enseñarle a que distinga un perro de un gato? Le tenés que dar millones de imágenes de un gato, millones de imágenes de un perro, o cientos o miles, y entrenar una red neuronal, entrenar una inteligencia artificial para que cuando llegue una imagen nueva de un gato o un perro sepa qué es cada cosa. Entonces, cuando vos te planteas eso, decís, estoy aprendiendo a cómo se descubre el conocimiento creando inteligencia artificial, ¿no? Eso me pareció muy desafiante. Mm. Y también conecto con lo que vos preguntabas hace rato, cómo me doy cuenta los modelos o las tecnologías que tienen inteligencia artificial y las que no. Mira, me parece interesante la pregunta esa porque para sacar un poco los mitos, ¿no? De los algoritmos, para que se entienda bien qué es un algoritmo y cómo funciona esto, porque me gusta, y el libro busco eso, ¿no? Profundizar y no solamente entender por arriba, digamos, qué Mm. sucede con las cosas, sino tratar de entender un poco más para adentro lo que pasa en la parte de atrás de los algoritmos. Y los algoritmos existen hace muchos años. Yo me acuerdo, bueno, hace 40 años se empezó a desarrollar mucho código de aplicaciones, ¿no? Para sistemas bancarios, sistemas de todo tipo. Y los algoritmos, en general, casi en exclusividad, en esa época lo que hacían era tomar decisiones basadas en lo que el programador les definía, ¿no? En reglas que el programador le definía. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo doy crédito? Soy un banco. Bueno, si cobra más de tal sueldo, tiene tal edad, tiene tanto gasto en tarjeta de crédito, vive en tal zona, quizás, ¿qué edad tiene? Reglas duras impuestas por la gente que desarrollaba, ¿no? Que suponía que era el mejor camino para aprender y tomar una decisión mediante el sistema. Eso estaba bien, funcionó mucho tiempo, pero se volvió tan dinámico y tan cambiante todo que es muy difícil que eso funcione en el tiempo. Por ejemplo, si vos hablas de detección de fraude en tarjetas de crédito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Vos comprás con la tarjeta de crédito y comprás siempre en Buenos Aires, en pesos, y comprás siempre determinados productos, tanto un monto, ¿no? Y de repente me voy de viaje a Nueva York de la nada y empecé a gastar en dólares, compré otros productos. Probablemente, si es la primera vez que viajo, me llega un mail y me diga de la tarjeta de crédito, ¿sos vos, Freddy, comprando acá? ¿Sí o no? Si le pongo que no, va a disparar una alerta de fraude. Si le pongo que sí, estoy entrenando el algoritmo de detección automática de fraude para enseñarle que ese comportamiento también es mío, aunque nunca lo tuve antes, ¿no? Y lo que va haciendo ese algoritmo es aprendiendo de todo lo que sucedió y de las reglas nuevas que yo les voy pasando mediante ejemplos, por ejemplo, de ese viaje mío, y el algoritmo va aprendiendo. Ya no le doy yo las reglas duras, no le defino, es fraude si la persona gasta en una moneda que no es la tradicional, no le defino nada, sino que le doy muchos ejemplos. Esto es fraude, esto no es fraude. Va entendiendo, creando las propias reglas, identificando patrones que el ojo humano no puede ver. Esa es la potencia de la ciencia de datos, de los algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, como lo habrán escuchado, y todo eso hace que sea absolutamente revolucionario, ¿no?
cuando vos tenés un sistema que aprende, que ya no está estancado y definido por nuestras definiciones de reglas duras, tenés un sistema que puede evolucionar hasta quién sabe dónde, ¿no? Y eso hace sistemas cada vez más poderosos e inteligentes. Cuando yo decidí usar el prólogo con inteligencia artificial, usé una inteligencia artificial que se llama GPT-3, que hasta el momento es la más poderosa del mundo, que está basada en OpenAI, que es una empresa que está Elon Musk, está Microsoft, ¿no? Ujú. Y usé esa tecnología para generar un texto tipo ensayo y para generar unas preguntas y respuestas que le hice a esa inteligencia artificial. Y eso es lo que vos decías, que es un contenido que está súper bien redactado, súper bien eh, a nivel lógica, y eso lo generó solo una computadora, eso se llama contenido sintético. Y lo hice más que nada para que se vea en un ejemplo bien concreto la potencia que tiene hoy, no el futuro de la inteligencia artificial. Eso lo tiene hoy, ¿no? Y lo quería mostrar y creo que esa es una buena manera. Sí, Freddy, exactamente. Para los que aún no han chequeado el libro de Freddy, justamente el prólogo, como dice, estaba leyendo de página a página, saltando, súper interesante, chévere, introductorio, genial, y al final me llevo con la sorpresa que, que él estaba buscando quién escribía el prólogo, sin embargo lo escribió la inteligencia artificial. Y obviamente a uno se le volaron los sesos también al entender que eso era posible. Entonces, justamente lo que dice Freddy hoy, el cómo están dándose las cosas y la escalabilidad que tiene esto a futuro es exponencial. Así que justamente ahí en lo que mencionabas previamente también hay un salto de cómo es que piensa una máquina y cómo piensa el humano, ¿cierto? Que muchas veces el humano es más causal, mientras que obviamente una máquina es multivariable, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que hay esa diferencia hoy día y cómo tú crees que la inteligencia artificial eh, puede ayudarnos a nosotros como humanos a entendernos más en nuestra propia realidad? Sí, para mí va por ese lado, ¿no? Me gusta tu pregunta que es buscando la colaboración, ¿no? Porque Ujú. claramente te das cuenta que el futuro es de colaboración entre algoritmos y humanos, ¿no? Me gusta el concepto que lo estoy acuñando y a ver si me siguen, que es talento digital o talento artificial, digamos, talento artificial y talento natural, digamos, ¿no? O sea, en una empresa, en una organización vas a tener talento artificial, que van a ser los algoritmos y toda la inteligencia artificial que vos tengas en tu empresa, y también el talento humano. ¿Cómo hacemos para que eso funcione de manera armónica y entendiendo principalmente cuáles son las cosas que hacemos bien nosotros los humanos, cuáles son las cosas que hacen bien las máquinas, ¿no? Y te puedo dar algunos ejemplos. En el ámbito de la salud, que creo que por lo menos en Argentina es uno de los, para mí, industrias donde hay más para hacer, digamos, ¿no? Donde hay un montón de oportunidades de mejora, donde muchas veces se vio el sistema de salud bastante colapsado, ¿no? Con médicos haciendo un esfuerzo tremendo, sin dormir, días y días, trabajando con menos insumos de los necesarios, ¿no? Creo que ahí hay un montón de cosas para mejorar y que sin duda, si vos le preguntás al 100% de los médicos, ¿necesitas una herramienta que te ayude a trabajar mejor? Te van a decir que sí. Y estamos hablando de eso, no estamos hablando del reemplazo de un médico por una inteligencia artificial. Si hoy ya existen aplicaciones que, por ejemplo, usás un celular y le apuntás con la cámara a tu mano si tienes una mancha y hace un análisis usa una tecnología que se llama Deep Learning para mirar en profundidad qué hay en esa mancha y no te va a decir lo que si tuvieras una enfermedad la que tengas, te va a dar como, imagínate una priorización, ¿no? Anda al médico, tranqui, anda lo más pronto posible, no hace falta que vayas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Como de priorización. Entonces, llévate esa idea y imagínate un hospital donde los médicos no tengan que estar mirando todas las radiografías, todas las tomografías, porque eso les lleva tiempo y a veces hay que esperar horas o días para que un médico lo vea, y capaz que no hay tiempo para eso, ¿no? Con un caso de un paciente. Hoy ya se podría usar inteligencia artificial para encontrar cosas en esas imágenes, ¿no? Y que un médico, esa parte más de diagnóstico, descanse un poco más en esa inteligencia artificial y el tiempo que tenga lo use en
lo que hace mejor, ¿no? En sus características más humanas. Capaz que ir a hablar con el paciente, le cuente el problema, tenga más tiempo para hacer eso, o simplemente reciba una priorización de 100 casos, atender estos primeros 10, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Lo mismo, imagínatelo en la educación, ¿no? Cuando pasa que muchos docentes tienen muchos alumnos y por ahí le pierden el seguimiento a todos los alumnos, imagínate un modelo predictivo que pueda predecir la probabilidad de que un alumno abandone la carrera, ¿no? ¿Cuánto puede valer eso? Puede valer un montón. Puede ser muy interesante. Y no estamos hablando de que el profesor pierda digamos, capacidades de decisiones, sino que va a tener una herramienta que la va a ayudar. Creo que esa es la búsqueda Sí. donde el talento humano, lo que nos hace humanos, la empatía, la creatividad, la capacidad de liderar en situaciones complejas, de afrontar situaciones donde no hay datos anteriores. La pandemia nos demostró Mm. eso, ¿no? Que tuvimos que salir a liderar sin tener datos. No vivimos otra pandemia nadie. Entonces, eh, lo humano, bien claro, y potenciarlo, y lo digital, lo artificial, digamos, ayudando a que el humano funcione mejor. Mm. Justamente algo curioso que ocurre hoy día es que cuando se habla de habilidades digitales, a nosotros que nos está tocando harto trabajar en eso también, una parte importante de las habilidades digitales son habilidades humanas, ya como la Mm, comunicación, la empatía, la interpretación. Y es sí, curioso que ahora sean mucho más valoradas que antes y tengan más peso también cuando alguien va a seleccionar a alguien para trabajar, sobre todo. totalmente. Porque yo entiendo igual lo que comentabas, que vienen a complementar la labor humana de los trabajos en el día a día, pero igual es un hecho que las tecnologías, la robótica y la automatización está desplazando un sinnúmero de trabajos que son repetitivos, ¿cierto? Sí, Y ahí, bueno, ahí hay otro tema que resolver también, porque no todos van a poder reconvertirse laboralmente en esta situación. sin duda. Yo creo que Mm, por lo menos en mi conocimiento y lo que leí en informes como el World Economic Forum, tienen muy buenos informes de ujú, esto, eh, lo que ellos plantean es no un reemplazo de puestos de trabajo masivo, sino un reemplazo de tareas dentro de puestos de trabajo. Por ejemplo, lo que te acabo de decir de los médicos, ¿no? sí. Quizás esas tareas que para mí, honestamente, van a beneficiar a todos, porque si te pones a pensar, lo que tenemos que hacer es sistemas de salud que funcionen mejor y que los pacientes sean mejor atendidos, ¿no? Entonces, cuando vos te enterás, al menos en Argentina, que hay pacientes que no llegan a un turno porque se mueren, porque el turno se dieron 4 meses para adelante, vos decís, ¿no podríamos haber hecho un modelo que optimice la gestión de los turnos? Seguro que podríamos haberlo hecho. Mm, Cuando ves que pasa eso en algunas ciudades de Argentina, donde gente no llega a los turnos porque no hay espacio, y después por otro lado te das cuenta que hay turnos que se cancelan, un montón de turnos que se cancelan. Entonces, hay mm, técnicas que podrían ayudar a entender cuáles son los turnos con más probabilidad de cancelación y evitar y disponibilizar ese lugar si alguien no va a venir para una persona que sí necesita ir, ¿no? Ese tipo de inteligencia de gestión, ¿viste? Esa mm, inteligencia de gestión para mí va a revolucionar o debería revolucionar las organizaciones para bien. Y respecto a lo que me planteabas, dentro de todas esas cuestiones, la automatización eh, bien usada es muy positiva. Yo veo un montón de empresas acá en Argentina que automatizan procesos. Capaz que uno cuando empieza a automatizar piensa en la fábrica que no tiene empleados, ¿no? Y eso sí es peligroso y difícil de pensar cómo se resuelve en un sí. escenario como ese. Pero ahora yo creo que la mayoría de los proyectos en los que trabajé y los que conozco no son proyectos automatizables 100% de las cosas que se hacen. Son partes pequeñas donde, por ejemplo, vas a una empresa y te dice, tengo 25 archivos de Excel distintos en 30 sistemas distintos, me vuelvo loco, estoy 3 semanas tratando de que eso tenga sentido por mes. Y vos decís, mira, esto lo puedes hacer así, de una forma mucho más inteligente, y vos vas a tener la data en un tablero y vos te dedicás a tomar decisiones, no a procesar esa cosa que es llena de errores, muy compleja, Mm, cero creativa, aburrido. Nadie quiere hacer eso. Está lleno de trabajos que nadie quiere hacer dentro te estoy hablando del mundo sí, corporativo y del mundo de la economía exacto. del conocimiento, ¿no? Después lo otro Mm, es como más complejo, ahí sí, estoy de acuerdo con vos. Pero dentro del conocimiento, donde se está dando todo este tipo de implementaciones, yo veo, no vi un proyecto donde se echaran gente
después de haber sido implementado. No conocí ninguno. Mm. No, eso está Pero, bueno, sí. pero bueno, qué sé yo, hay que ver cómo cada país va a ser un mundo diferente, cada región, cada tipo de industria. También hay mucho de entrenar al personal, ¿no? De darle las habilidades, como vos Exacto, sí. decís. Mm. Me pasó hace poco en una empresa que me dijeron, estábamos hablando, me dicen, necesitamos contratar 300 analistas de datos. Yo le dije, no necesitas contratar, necesitas entrenar 300 analistas, que los tenés ahí. Son personas que están haciendo análisis de negocio, de cualquier cosa, vos tenés que formarlo con las herramientas de análisis de datos. Y es como, también nosotros empujamos a que eso pase. Genial, genial. Freddy, también te iba a hacer otra pregunta. Hoy día hay varias empresas que, por un lado, ven esto como los trending topics, ¿cierto? Las palabras que están de tendencia, pero hay otras que también se lo están tomando en serio y no pueden o no saben cómo comenzar. ¿Hay algún tipo de recomendaciones? ¿Se puede partir con un MVP para implementar este tipo de tecnologías? ¿Cómo es que pueden partir implementando estas tecnologías para crear organizaciones que sumen inteligencia a la adicional a la humana? Sí, 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 buenísimo. Hay, hay muchas empresas como en estadio de awareness, ¿no? Como tomando conciencia, entendiendo que esto les puede servir, identificando cuál es el caso para comenzar, identificando si esto es para un área específica. Nosotros hacemos mucho relevamiento de eso para entender el contexto en el que nos movemos y para colaborar en lo que podamos, ¿no? Y por ejemplo, hay muchas empresas que lo primero que ven es esto es un proyecto de tecnología que me puede ayudar a vender más, ¿no? O esto es un proyecto de tecnología que me puede ayudar a fidelizar mis clientes o Mm. a optimizar un proceso, ¿no? Como que en general es, entonces como esos tres columnas, ¿no? Vender más, fidelizar, optimizar un proceso. Eso es lo que más se está buscando. Hay muchas empresas que lo tienen como en un estadio, como vos decís, de MVP, funciona para responder una cosa bien pequeña, proyectos de 3 meses. A veces son proyectos que funcionan bien en una computadora y cuando se pasa a producción explota todo. Eso suele pasar, hay que profesionalizar toda esa parte. Pero en resumen, creo que lo principal es entender los objetivos de negocio de la empresa, elegir uno específico, buscar Ujú. un proyecto lo más preciso de alcance posible, ¿no? Por ejemplo, queremos decir, queremos vender más. Ese es un proyecto y no. Queremos vender más de este tipo de producto en tal zona geográfica. Eso puede ser un buen proyecto. Quiero entender, eh, no sé, por ejemplo, cuáles son mis clientes con más valor para tratar y predecir cuáles son los que se pueden ir de mi empresa y dejar de comprarme, ¿no? Ese es un buen proyecto, un modelo predictivo para saber qué clientes te van a dejar de comprar. Es un lindo proyecto para arrancar, es pequeño, es un proyecto de 4 meses, 5 meses, que si funcionan bien, te puede dejar un buen retorno de la inversión porque estás evitando que un cliente se te vaya, ¿no? Entonces, o modelos de recomendación, o modelos de, porque compraste tal cosa, te recomiendo tal otra. Ese tipo de modelos también son modelos que hacen dinero, o los de detección de fraude, evitar que hagan fraude en tu compañía, que alguien, por ejemplo, hackee a otra persona, o que no pague lo que tiene que pagar porque suceda determinada cosa. O sea, esos proyectos son buenos para arrancar, quizás porque muestran el valor muy rápido, es como que se pagan solos, y esa creo que es una buena recomendación, ¿no? Mm. Freddy, justamente varias de las personas que escuchan este programa hoy día están en el mundo de talento, de recursos humanos, de empleabilidad. ¿Hay algunas soluciones o casos que te haya tocado trabajar a ti en cómo lo manejaban antes y cómo fue después implementando este tipo de tecnologías? Sí, mira, a mí uno de los casos que más me llamó la atención, hace como 10 años, estaba trabajando en una compañía muy grande y me llegaban los beneficios, ¿no? ¿Viste los beneficios de Mm. entrar al portal y canjear estos puntos para beneficios? Y me decían, beneficios para vos. Y por ejemplo, me llegaban, no sé, si tenés trillizos, podés hacer esto. O eh, a- viajá a esquiar, ¿viste? Cosas súper caras, ¿no? Entonces, yo en ese momento me acuerdo que lo vi y digo,
siento que no tienen ni idea quién soy, ¿no? Como que no me conocen. Entonces, hay como un desafío ahí, que es, tenemos colaboradores, tenemos gente en nuestra empresa que usa plataformas de afuera, ¿no? Donde la data es como lo central. Si vos usas una aplicación de envíos, saben, te aparece los lugares donde más compras, te va entendiendo, te recomienda productos que te interesan, películas que te interesan, las plataformas de tipo Netflix, Amazon, lo mismo, o sea, todas las plataformas y los sistemas que usamos como humanos nos están entendiendo y conociendo más de una forma positiva para recomendarnos cosas que nos interesen o para ayudarnos a determinada cosa, como el ejemplo que contaba tarjeta de crédito, para que no nos roben. Pero sin embargo, los sistemas de las compañías siguen siendo los mismos que hace 80 años, hace 30 años, ¿no? Entonces, eso lo viví y me di cuenta de que muchas veces las áreas de people, las áreas de talent, no tienen a su disposición este tipo de recursos. Muchas empresas en las que trabajo, grandes, incluso de multinacionales, tienen proyectos de data para marketing, data para, no sé, compensación, data para logística, data para tal, pero para people no tienen tantos. Porque creo que hay un rol que está bueno para que lo empiecen a ocupar cada vez más, y creo que lo están haciendo, es un rol protagonista de las áreas de recursos humanos, que se convierta en un área de negocio, ¿no? Que hablen las mismas, con los mismos términos, en las mismas condiciones que otras áreas, como puede ser marketing, y para eso van a tener que usar datos. Van a tener que usar datos para planificar la rotación, para saber el turnover, para ver cuál es el mejor candidato, pero no por encuestas solamente, sino en profundidad, ¿no? Hay sistemas que se pueden crear con la ayuda de Machine Learning que te pueden ayudar a mejorar, por ejemplo, el camino de evolución de un colaborador, ¿no? Desarrollando las habilidades que tiene que desarrollar en función a otras personas que fueron exitosas en un rol similar, ¿no? Esos son herramientas de capacidad de toma de decisiones y de proyectar a futuro basada en datos, que creo que está revolucionando las áreas de people. Sí, sin duda. Y sobre todo porque hay toda una data de personas finalmente que está generándose, que está las habilidades, por ejemplo, los sueldos, Sí. las estructuras organizacionales, dónde desempeñan mejor, bajo qué tipos de labores, ¿cierto? Y todo eso se puede meter a la licuadora y yo creo que te puede predecir el éxito en el performance de no solo de una persona en particular, sino que del conjunto de un grupo de personas. Yo recuerdo también que hace tiempo estuvimos involucrados en un desafío que también está creando los equipos más óptimos a partir de una serie de datos. Y eso que muchas veces se hace al ojo, ¿cierto? Se hace incluso de guata, Mm. o porque el manager como definió a las personas porque los conoce. Pero ¿qué pasa Claro. en organizaciones tan grandes donde ya no tienes ojo para identificar dónde está ese talento? El mismo hecho Sí. que tú comentabas también de cómo detectas, por ejemplo, quién puede reconvertirse hoy día de un, no sé, pues un analista, ¿cierto?, de estadística o financiero a un analista de datos, por ejemplo. Ujú. Toda esa lógica del lado humano yo creo que tiene un potencial gigante Sí. y están haciendo, o sea, si bien existe hace mucho tiempo, yo no he visto casos donde esté tan evolucionado ese tema. Sí, 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 tal cual. Nosotros hemos hecho varios casos en Argentina. Ujú. Está el término People Analytics, como que Exacto. engloba este tipo de prácticas y en general están más orientadas a Analytics, justamente, que es como una visión más de mirar hacia atrás, indicadores, qué Ujú. pasó y por qué pasó, digamos, responder esas preguntas. En cambio, incorporando Machine Learning o inteligencia artificial, lo que vas a tener, en todo caso, sería como People Data Science, donde haces Mm, predicciones a futuro, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este rol sea el indicado para esta persona para este rol, ¿no? O mm, sea, o cuál es la cantidad de planificar la demanda de trabajo para una determinada fecha o mes del año, ¿no? ¿Cómo armo mm, un equipo en función a la demanda que voy a tener de lo que yo vendo? Eso ya se está usando en el mundo, mm. las empresas de vanguardia están haciendo eso, y creo que tiene mucho valor, y quiero sumar algo a esta conversación, que es el tema de la falsa dicotomía entre la intuición y los datos. O sea,
encaja justo en este espacio que estamos hablando, ¿no? Porque es como que mucha gente cree que por tener datos, un gerente de una empresa, un directivo, un analista, ya no tiene peso su intuición. Al contrario, para nada. Es una complementación, es real. Nosotros que trabajamos con datos, también usamos la intuición todo el tiempo. De hecho, una vez hablaba con una neurocientífica y me decía, cuando vos decidís algo por intuición, crees que es porque tuviste como una iluminación, pero en realidad tu cabeza está corriendo una especie de modelo de machine learning. Y me lo Mm, explicó, ¿no? Me pareció fascinante porque es como, en base a todo lo que yo sé, la experiencia que tuve durante 20 años, tengo una situación, miro los datos y también pienso cuál es la mejor decisión, ¿no? Uso mi intuición para soportar los datos y si siento que es otro camino, puedo tomar esa decisión también. mm, Creo que los humanos vamos a tener en los próximos años cada vez más preponderancia en este tipo de situaciones, ¿no? La data como una herramienta. sí. La data, la inteligencia artificial no va a tomar las decisiones muchas veces, va a haber una persona en el medio de la ejecución de la decisión y la data de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay que también entender que a veces yo no voy a querer que la inteligencia artificial tome la decisión por sí sola, sino yo quiero estar ahí y decir, ok, voy a hacer esto, ¿realmente lo quiero hacer, esta sugerencia o no? Y por ahí otros casos es, imagínate que tenés no sé, una empresa de créditos, un banco. Querés que la gente entre y haga una simulación de crédito. Hace una simulación y le manda por mail, bueno, te puedo dar tanto crédito en tantos meses, ¿no? Y vos no querés tener una persona mirando esas simulaciones. Querés que tome la decisión y le pase ese valor y se lo mande, ¿no? Y esa decisión está hecha solo por la AI. Podría no haber una persona en el medio. Y está correcto. Y así como eso, puede haber un montón de otras decisiones que querramos hacer así. Pero otras en las que el humano va a ser importantísimo que esté y va a seguir pasando. Mm. Es cierto, Freddy. La otra pregunta que te tenía es, tú hoy día que estás mucho más fogueado y estás como empapado de todo lo que está ocurriendo, qué hoy día te está volando el cerebro con cosas increíbles, ya sea que parecieran del futuro y que están funcionando hoy día? O sea, ¿hay algún ejemplo que tengas, algún caso que hayas visto hace poco que hayas visto? ¿De AI o del mundo? No, de inteligencia artificial, sí. Ah, eh, bueno, GPT-3, el caso que conté del prólogo, me Ujú, parece increíble. Es una tecnología que todavía me sigue sorprendiendo. Generación de texto, generación de video, generación mm, de música. En mi web, freddyvivas.com, ahí hice como un resumen de unas 10 15 páginas web que tienen la inteligencia artificial y que vos podés como jugar con eso y probar wow. cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una donde puedes crear música, otra donde puedes hacer un dibujo de una casa y te genera una casa como en HD automáticamente. Eh, Cosas así que fui encontrando y las puse ahí, no deja de sorprenderme. Eh, y también me sorprende, ¿sabes qué me sorprende? Los casos de uso, la generación Mm, de casos de uso. Me acuerdo, antes se hablaba mucho del Big Data como el nuevo petróleo. Y yo creo que no me cerró de todo eso porque el petróleo era como algo finito, los datos sí. no, todos seríamos ricos porque, ¿no? Porque tenemos todos datos y no lo somos. Y por otro lado, hay una metáfora que me gusta mucho que es la ciencia de datos es la nueva electricidad. Porque cuando salió la electricidad, la gente como que estaba descubriendo los casos. Decían, bueno, ¿qué va a servir para estudiar a la noche? ¿Va a servir para una fábrica? ¿Va a servir para autos? ¿Va a servir para...? Todavía se siguen descubriendo nuevos usos de la electricidad que Mm, atraviesan nuestra vida. Y lo mismo para mí pasa con la inteligencia artificial. Y hoy, por ejemplo, estuve, y lo tengo muy fresco, por eso lo cuento, estamos haciendo un partnership con una empresa que hace drones, una empresa de drones, ¿no? ujú. Y ellos cuando los conocí, a principio de año en Madrid, me dijeron, bueno, en algún momento vamos a trabajar juntos porque tenemos algunos modelos de inteligencia artificial, pero vamos a necesitar más y quiero hacerlo con ustedes. Bueno, y lo que hacen ellos es, tienen drones que van y tipo hacen capturas de imágenes en el medio del campo, lugares que imposible sería que accedan, revisan cañerías, revisan pérdidas de agua, o sea, millones de cosas, vuelven, se ponen en un lugar, se cargan y así, todos los días. Y cuando se conectan
nos mandan la data y nosotros estamos empezando a generar algoritmos, por ejemplo, para encontrar pérdidas de agua que son de litros y litros de agua, qué sé yo, caídas de árboles que pueden dañar cables y que pueden tirar un tendido eléctrico y dejar sin energía un montón de casas. O sea, esos ejemplos me vuelan la cabeza, porque digo, Mm, yo nunca los hubiese pensado. Vino otra empresa que encontró ese problema, desarrolló algo y nos dijo, colaboremos en esto. O sea, lo que quiero decir es, para mí, tenemos muchos años más, 5 o 10 años más, de ver casos nuevos todos los días que nunca pensamos. sí. Y con usos positivos, ¿no? Como ese ejemplo. Está re bueno eso también. Justo algo que mencionaste también de que nosotros somos generadores de datos, ¿cierto? Que es un hecho. Y me acordó de un autor que se llama Nick Cernicek, un gringo sociólogo, que habla también de esta situación, ¿ya? Y cómo justamente las empresas hoy día nos deberían estar pagando por Mm, ser generadores de datos, porque ellos obviamente los rentabilizan. sí. Eh, ¿Ves tú algún tipo de política o algún tipo de regulación donde ocurra eso a futuro? Porque finalmente, hoy día yo no soy el dueño de mis datos, sino que obviamente los tiene la empresa en su servidor y todo eso, por más que haya una protección de ellos. Sin embargo, igual los están rentabilizando para generar nuevas aplicaciones, ¿cierto? Para hacer análisis, ¿cierto? Para vendernos a nosotros mismos nuevos servicios, para Sí. personalizar Netflix, qué sé yo. ¿Cómo ves tú ese tema regulatorio en cuanto a los datos hoy en día? Es muy buena la pregunta. Sí, yo primero creo que la situación, así como está, no va a quedar. Va a haber una evolución de este modelo de negocio que tienen las grandes corporaciones, que creo que ya fue cambiando un poco, por lo menos a nivel transparencia, hay cierta mejoría de Cambridge Analytica en adelante, Mm, donde las plataformas tienen que empezar a ser más claras en los términos y condiciones, dejar bajar los datos que tienen sobre nosotros, dejar de relevar cierto dato que yo le digo, no lo releves a este dato. Todavía falta un montón, creo que hay un camino hacia ahí. Eh, Todavía no tengo claro cómo va a evolucionar. Mira, hubo un proyecto que yo conocí de una persona amiga que era que vos entres a la plataforma y como que vendas tus datos, digamos, ¿no? Un proyecto súper mm, validado que tuvo un montón de usuarios, no sé en qué está ahora, pero era como vos podías entrar y decir, bueno, cedo mis datos de este tipo de plataforma a través de tanto dinero, ¿no? Era como que ujú, vendías tu data. Me pareció un concepto innovador. Yo creí, cuando me lo contó y todo eso, yo creí que no iba a funcionar porque la gente quería cuidar mucho su privacidad de datos. Pero cuando vi que la gente los negociaba, digo, en realidad no es que cuida tanto su dato, sino que quiere plata a cambio de esto, ¿no? exacto, sí. Entonces, esa tesis, digamos, ese insight me vino después de haber escuchado a esa persona. Entonces quiero decir que yo veo un modelo donde exista esta posibilidad, ¿no? Que podamos monetizar la data que gestionamos con las aplicaciones. También eso puede caer en modelos que las plataformas empiecen a cobrarnos por uso. Ya hay un Mm, montón de plataformas que cada vez van más, dejan un poco el modelo tradicional de te doy todo gratis, como Facebook o otras, sino que tienen un modelo más freemium, ¿no? Donde entras y usás determinadas características y querés usar más, tenés que pagar, ¿no? Y bueno, si mm, esa es la lógica, creo que eso fue lo que funcionó durante muchos años con todas las aplicaciones. Quizás se vuelva más para ese lado. Y después, bueno, creo que algo importante en todo esto es además las reglamentaciones que tendrán que hacer los gobiernos, que es muy difícil porque yo hago una aplicación acá y la usas vos en Chile, la usa alguien en España, o sea, ¿de qué país estamos sí, hablando? ¿No? Entonces, lo vuelve complejo. Eh, pero creo que algo que puede llegar a pasar es que los gobiernos tomen la iniciativa y me gustaría también que nosotros como ciudadanos empezamos a entender la responsabilidad nuestra, ¿no? Cuando completás un término y condición, cuando lo lees, cuando le habilitás que acceda a determinada data, preguntarse capaz, ¿estoy dispuesto a darle mi data de movilidad todo el día a lo que estoy haciendo? Cuando estoy en el auto, de dónde a dónde voy, por ahí no, por ahí la respuesta es no, no necesito dársela. Y no necesito tanto esta aplicación, quizás, ¿no? mm. Es también creo que desafiarse en ese sentido.
Sí, que justamente igual nos ponen en una encrucijada porque obviamente las aplicaciones tecnológicas nos benefician en el día a día y no Claro. darles tus datos es quedar ausentes de esta realidad en la que estamos viviendo hoy día, ¿ya? ¿Cierto? Quedaríamos tipo Sí. como viviendo en una época pasada, ¿cierto? Como Puede distintas ser, religiones también. puede Y, ser, ujú, pero es un planteo que no está mal, me parece, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, hago el ejercicio de, no sé, ir a un lugar y no sacar una foto y subir una historia. ¿Por qué tengo que subir una historia de todo lo que como, ¿no? Qué sé yo, donde le estoy dando toda la información a un montón de plataformas de los lugares donde voy, qué me gusta comer. Capaz no quiero que sepan eso. mm, Entonces no lo hago. Creo que la mejor forma muchas veces me dijeron gente que trabaja en seguridad informática es, si vos querés que una foto, por ejemplo, no circule por ningún lado, no saques la foto. Es la única manera. exacto, sí. Entonces, capaz que nosotros tenemos que aprender. Yo tengo un amigo que se llama Joan Zweig, que sacó un libro que se llama El dilema humano, que justamente habla de todo esto. Y yo lo escucho y trato de prestarle atención porque él reflexionó mucho sobre estas cuestiones de si las aplicaciones nos usan o las usamos nosotros. Y creo que es interesante porque él encuentra varios insights y él recomienda, siendo un tecnólogo, recomienda menos uso de un montón de cosas que hacemos todos los días, ¿no? Como de levantarnos y mirar el celular, Mm. acostarnos y sea lo último que miramos. Tratar de hacer pequeños cambios, a mí me cuesta, pero lo trato de hacer. Sí, justamente una pregunta que se me generó después, no estoy seguro si tú eres papá, ¿ya? Sí, tengo Cuando una hija uno, de 18 años. sí, ah, Sí. ya, increíble. Yo justo ahora, por ejemplo, fui papá hace poco y digo, oye, si hoy día la situación es caótica, pero pareciera ordenada porque hay o sea, las empresas las regulan internamente, ¿ya? Pero el tema de los datos, ¿qué va a ser a futuro? O sea, de qué Mm, cosas, qué riesgos yo debería cuidar a mi bebé, ¿cierto? A mi hijo sí. en cosas que le podrían afectar a futuro. ¿Qué pasa si hoy día le saco una foto y 20 años más, qué sé yo, es incriminatoria? O Mm, no sé, ¿qué diablos sí. podría pasar también con, fui a un lugar, a un restaurante y después ocurrió esa cosa o viajé en tal? O sea, toda la data de todo el recorrido que hoy día estamos teniendo está registrado, querámoslo. Antes Sí. grababas con la cámara, ¿cierto? Grababas los momentos y quedaba ahí en tu cassette y listo, pero hoy día ya es imposible que eso, o sea, eso está en la nube finalmente, está en todo el mundo, Sí. Sí, sí, ¿cierto? sí. Mm, Hay que tener, para mí es tener un poco de autocontrol también nosotros, ¿no? mm, Como vuelvo a esa cuestión de la responsabilidad nuestra, porque la realidad es que es como todo, o sea, vos ves televisión y está 24 horas pasando noticias. Y vos decís, deberían no pasar noticias 24 horas porque malas noticias encima. mm, Y sí, ¿lo van a cambiar? No creo. Apaga la tele, ¿no? ¿No? Dejemos de mirar la tele. Yo no miro tele hace 10 años o más. Entonces, yo por ejemplo lo veo con mi hija, que aprendo mucho de ella, tiene 18, ya te decía, y el uso que hace del teléfono, va a comer y el teléfono lo deja en la habitación, no lo mm, tiene. O, wow, o a veces sale con las amigas y me dice, pa, dejo el teléfono, y lo deja en casa. wow. Es como, me Eso, parece que ajá, son una generación que es más inteligente para usar todo esto que nosotros. Me parece que sí, nosotros, millennials, digamos, o yo tengo 41, mm, me parece que todavía no sabemos usarlo bien. Quizás es porque lo vemos como que vivimos en un mundo sin eso y nos gustan las tecnologías y como que mm, queremos usar todo. Y me parece que ellos como que nacieron con esto, como que es natural, ¿viste? No sí. sé, todavía Yo no sé igual ahí bien por qué. creo, ujú, yo igual ahí creo que las nuevas generaciones también saben mucho más de cómo controlar esto y van a saberlo a futuro porque ya existió, es como con generaciones pasadas, como también el fanatismo ante la televisión ya era adicción, pero hoy día ya las generaciones nuevas también es como no lo toman en cuenta o ya lo regulan porque ya hay cierta madurez. Creo Así que sí. que, Freddy, súper interesante. No sé si hay alguna, estamos cerrando ya, si hay algo que quieras declarar al futuro. Sé que lo de todos estos temas de inteligencia artificial pareciera que es futurista, pero a veces es mucho más apegado a la realidad. ¿Ya? No sé si hay algún Sí. comentario ahí que nos quieras hacer o recomendaciones de cómo partir, qué leer, algún artículo Bien, o un espacio, etcétera. dale, dale, sí, sí. Mm, No, bueno, primero mi recomendación, más que nada para los que no están en tema y quizás no vengan de, por ejemplo, la tecnología o de la ingeniería o de nada de mm, eso,
Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para meterme? Yo soy contador, soy abogado, soy, no sé, médico, y me dice, quiero Mm, meterme. Me preguntan mucha gente por LinkedIn y por Instagram, todo eso, y me parece que es como un gran momento para hacerlo. Es un gran momento porque hay buen contenido, esto que estás haciendo ahora vos y promoviendo este tipo de conversaciones online que estén disponibles para mucha gente, eh, me parece de mucho valor. Creo que la primera manera, la primera cosa para arrancar para mí es perderle el miedo, ¿no? Como el primer mm, punto importante es perderle el miedo. ¿Y cómo hacemos para perder el miedo? Para mí es entender cómo funciona. O sea, cuando vos no entendés algo, cómo funciona, te asustás. Porque decís, esto es mm. como una caja negra, ¿no? Y muchas veces es un poco una caja negra, eh, pero con el tiempo me parece que más personas van a empezar a profundizar en el entendimiento y en hacer más explicable el funcionamiento de los algoritmos. Nosotros Mm, como Rocking Data tenemos como uno de los objetivos es convertir la caja negra en una caja de vidrio, digamos, que más gente entienda qué sucede y también tener las conversaciones que haya que tener, porque muchas veces se habla, por ejemplo, de los sesgos, ¿no? Los sesgos en inteligencia artificial. Y sí. existen. Y los sesgos de inteligencia artificial son sesgos que replican de los humanos, ¿no? Que un humano entrenó una inteligencia artificial con fotos solo de personas blancas y no de personas negras, o solo de Mm, personas de hombres y no de mujeres. Decisiones humanas que afectan eso, o cosas del histórico de las cosas que sucedieron antes. Por ejemplo, hay casos como de que solo le mostraba a los hombres los puestos de CEO y a las mujeres no se los mostraba, porque encontraban en el histórico pocos casos mm, de mujeres siendo CEO. Y eso es un problema gravísimo, pero no es un problema de la inteligencia artificial. Es un problema del sesgo que existió durante muchos años y que hay que tirarlo abajo, y para eso es una oportunidad construir inteligencia artificial explicable, ética, mm. que contemple las minorías. Son muchos los desafíos. Nosotros en Rocking Data este año, junto con el libro, y creo que parte del libro fue, armamos como, yo tuve como una especie de comisión interna que me ayudó en los temas de investigación y de imponer ideas, de charlar ideas con el equipo, y de ahí salió como un pequeño equipo de research que por ahora somos tres, pero bueno, puede crecer. Y ese equipo de research, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, creando un framework de trabajo para implementar inteligencia artificial ética, ¿no? Cosas así, que seguramente cuando esté lo vamos a disponibilizar al mundo, que todas las empresas del mundo entiendan cómo funciona esto. Mm. Y bueno, empresas y personas, ¿no? Así que mi búsqueda viene por ese lado. Muchísimas gracias, Freddy, por compartir. Ha sido realmente un honor tenerte aquí en este espacio. Quiero invitar también a toda la gente que lo escuche después, si le ha gustado, si le ha agregado valor, compartir este video también, como decía Freddy. Mientras más democraticemos este tipo de conocimiento, más organizaciones pueden hacer un uso inteligente de todos estos recursos que tenemos, inteligencia, y conectar complementariamente la inteligencia humana con la inteligencia de las máquinas. Así que nuevamente vamos cerrando el espacio, dejamos ahí el espacio para preguntas, ya sea en YouTube, ¿cierto? Ahí donde lo compartamos en LinkedIn. Y nuevamente invitarlos también a sumar temas, si hay algo que quieran ver en este espacio, si hay alguna temática, un tópico que quieran que veamos o algún invitado en particular, también. Bienvenido. Así que nuevamente muchas gracias por estar en este capítulo de Abra de tecnologías emergentes y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión.